En este bloque se supone que vamos a ver distintas experiencias y realidades de uso del mundo universitario o investigador. En ese sentido, es verdad que luego vendrá alguien de la Universidad de Las Palmas, veremos algo de la Universidad de La Laguna, pero vamos a empezar con el Instituto Astrofísico de Canarias, que evidentemente tiene mucho que ver con las universidades. Una gran parte de su personal es universitario. Y yo sí quiero, haciendo uso de las canas, porque como empiezo a ser ya de los mayores de esta sala, aprovechar de hacer un reconocimiento al Instituto en este desarrollo tecnológico, en este mundo tecnológico, porque el Instituto ha sido el gran impulsor, al menos en el mundo público de Canarias, de todos los proyectos tecnológicos. Yo todavía recuerdo cuando en esta universidad, y probablemente hay aquí gente que no había nacido, comenzamos con el primer correo electrónico con unos módem que se conectaban al astrofísico, que era el que nos daba el servicio de un correo vía texto puro. Y puestos a recordar en estas cosas del abuelo Cebolleta, ya que estamos aquí en este edificio, fue el astrofísico el que nos ayudó enormemente a hacer el proyecto de cableado y de comunicaciones de este edificio, que era el que se intentó como primer edificio de comunicado y cableado, con un cableado estructurado real de la Universidad de La Laguna. Y nosotros no teníamos en aquellos momentos ni conocimientos, ni capacidad, ni tal, y fue el Instituto Astrofísico quien, por ejemplo, lideró aquel proyecto hace ya tantos años que no quiero recordar, ¿no? Pero bueno, los tiempos han cambiado, gracias a Dios la colaboración sigue siendo muy fructífera y sea como sea, hoy, esta tarde, nos acompaña Carlos Martín, que es su responsable técnico del Servicio de Informática, al cual le agradezco en medio de todo este asunto porque también es profesor de la casa, también es padre, también tiene tantas cosas, ¿no?, que haya podido encontrar este hueco y acompañarlo. Carlos. Muchas gracias, Juan Diego. No sé si se oye bien. Nada, darle las gracias a todos por venir y les cuento un poco. Normalmente cuando nosotros hacemos presentaciones de otro tipo. Solemos hablar mucho de sistemas, de discos, de redundancia, de redes. Hoy les voy a contar yo una cosa un poquillo diferente, ¿no? Hace un par de años nos embarcamos en un proyecto de gestión pura y la hemos pasado bonita, que se llaman, ¿no? Entonces, quería compartir, hablando con el personal del CCTI, un poco la experiencia, ¿no? No voy a entrar en temas muy técnicos, de siglas horrorosas, sino les voy a contar más bien el proyecto. El proyecto, cómo surge la necesidad, cómo lo arrancamos, qué órganos de gobierno tuvimos que poner, cómo hemos realizado el control y lo que estamos padeciendo para terminarlo, ¿no? Hemos arrancado, hace 2 meses arrancamos, o sea que puedo hablar que ya arrancamos. Pero yo creo que lo que voy a intentar transmitirles es un poco la experiencia, ¿no? Me gustaría a lo mejor que después preguntaran, que yo creo que es lo que más rico es, porque hablar de sistemas y tal, pues bueno, a lo mejor cuando salgan de aquí ya la tecnología cambió. Entonces, voy a presentarles esto y bueno, espero no aburrirles mucho a esta hora de la tarde, ¿no? La presentación habla del despliegue de un ERP, después comentaré brevemente lo que es, pero un software de gestión integral, en una administración pública como es el IAC. El IAC es algo muy parecido a una OPI. Dependemos directamente de un ministerio, ahora del de Economía y Competitividad, hasta hace poco del de Ciencia e Innovación. Y tenemos todas las ventajas y desventajas de ese hecho, ¿no? Somos una administración pública pura y dura, que tenemos que rendir cuentas a la Administración General del Estado, y toda nuestra gestión económica y financiera rinde cuentas a través de ese modelo, ¿no? Bueno, esto es un poco de los que yo les voy a hablar. Voy a comentarles brevemente por qué teníamos un problema, ¿no? Y después cuáles fueron los pasos previos, que quizás sean lo que más nos costó porque no sabíamos cómo abordarlo. Después sí hablaré un poco más del proyecto, ¿no? Los órganos de gobierno, el alcance que teníamos, un poco la metodología
Y como estos son unas jornadas de profesionales de IT, pues contarles un poco, porque muchos, lo sé, sois responsables de grupos de IT, de ayuntamientos, hospitales, de muchos sitios, cómo hubo que prepararnos para el proyecto, ¿no? De sistemas y tecnologías voy a ir muy rápido y sí les mostraré un poco la dedicación que hemos tenido que dejar con una sola transparencia. Yo creo que a mí se me ponen los pelos de punta cuando veo las horas que hemos tirado ahí. Muy bien, ¿cuál era nuestro problema de gestión? Nosotros en el año 2008 pues teníamos un pequeño desequilibrio, teníamos una gran potencia en investigación, teníamos muchos proyectos tecnológicos en marcha, sin embargo no podíamos gestionarlos de la manera adecuada. Recibíamos subvenciones para hacer proyectos y nuestro sistema de gestión casi que nos impedía poder hacer las justificaciones para poderlos cobrar. Era una cosa bárbara, ¿no? Todo estaba relacionado y nos vimos inmersos en un problema de bloqueo, ¿no? No hacíamos las gestiones de compras, de recursos humanos, de materiales, lo suficientemente ágil para poder hacerlo de manera eficiente y que lo que era verdaderamente la misión del IAC, que es el despliegue de proyectos tecnológicos y de investigación, se pudiera llevar a cabo, ¿no? El IAC creció muy rápido, pero ni los sistemas ni la gestión lo hicieron tanto y llegamos a un verdadero desequilibrio, ¿no? Las herramientas de gestión que teníamos pues igualmente estaban obsoletas con respecto a lo que era la necesidad que en ese momento teníamos, ¿no? ¿Cuáles eran los principales síntomas que teníamos para detectar que teníamos una gestión un poco obsoleta, ¿no? Estábamos estructurados de manera vertical. Esto es una cosa que ya está muy antigua, ¿no? Cada departamento, cada área repite pasos. Si vamos a hacer compras, pues todas las secretarías de áreas archivaban las solicitudes, después las pasaban. Es decir, era una gestión, no era horizontal por procesos, sino era departamental pura. Por lo tanto, no podíamos hacer uso de recursos comunes, sino que teníamos departamentos estancos en los que se repetía. Esa repetición nos llevaba encima un fallo muy grave. El fallo que teníamos es que los datos estaban en muchísimos sitios. Por ejemplo, una solicitud de pedido o los datos de una determinada persona que había cambiado podía estar en un departamento con una serie de información y en otro con otra. Eso te lleva a cometer un montón de errores o, por el contrario, si quieres tenerlos actualizados, estar continuamente revisando esos datos, ¿no? Después teníamos el problema de los soportes informáticos. No estaban conectados entre sí. Es decir, nosotros teníamos, por poneros un ejemplo, una aplicación de nómina. Nosotros calculábamos la nómina, pero para contabilizarla teníamos que llevar los resultados de la salida de nómina, hacerlos contables. Y para realizar los pagos teníamos que llevarnos a mano o en otro soporte y hacer los pagos a través del banco. Claro, esto es nefasto, ¿no? Porque después todo se dirige hacia arriba. Los proyectos no saben en cada momento cuál es el presupuesto del que disponen, porque como los gastos y los ingresos no se actualizan de manera automática, pues nunca puedes saber en tiempo real de qué dinero dispones y qué puedes acometer. Pues claro, esto era un problema para la dirección. Llegó un momento que no podía gestionar y deciden tomar cartas en el asunto, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles fueron aquellos pasos previos que tuvimos que realizar antes de realizar el proyecto. Les he contado el problema, vamos a ver un poco cómo empezamos, ¿no? Que es realmente lo difícil. De hecho, formamos un grupo, en el astrofísico lo llamamos el G18, después se fue reduciendo hasta el G7, de 18 cabezas pensantes un poco, para ver cómo le metíamos mano al asunto, ¿no? Pues mira, habría que hacer esto, habría que abordarlo, pero ¿esto con qué? Vamos a consultar cuáles son las consultoras, esto hay que hacerlo. Los pasos previos que hicimos fue, después de darle muchas vueltas, contratamos una consultora. No he puesto los nombres de las consultoras, entre otras cosas porque tampoco sponsorizan y no les vamos a hacer publicidad. Si alguno está interesado, yo no tengo ningún problema en decírselos y ya está. Ya me está mirando algunos de los compañeros de trabajo y dicen, bueno, mira qué no decir. Nos hizo una consultora importante en España un estudio que llamó el Plan Director. El Plan Director era qué es lo que tú necesitas, ¿no? Y nos hizo esta gráfica
muy bonita. Esto es un gráfico, no lo voy a contar todo, o sea, no nos asustéis, de realmente cuál era la foto final de lo que el IAC necesita, ¿no? Está estructurado en 4 fases, ¿de acuerdo? Y se supone que las fases iban más o menos en orden, ¿no? Empezamos con una fase 1, que era resolver el problema de la informatización y gestión de procesos del económico-financiero, compras, contratación, gestión de activos, almacenes y expedientes. Ahora, somos una administración pública, el tema de los expedientes es crucial para nosotros, son los servicios básicos. Para después montar gestión de proyectos y servicios del portal empleado. Ahí pone implantación de Epsilon, no es Epsilon el sistema de nómina que tenemos, pero es que en ese momento, cuando la consultora hizo esto, lo era, ¿no? Esto posteriormente se iba a ir ampliando en fases posteriores, ¿no? Y vamos a montar unos temas de gestión de subvenciones y justificación, que lo llamáis financiación externa, integración con algunas aplicaciones de la Intervención General de la Administración del Estado, como son el SIC, el DocuConta. Después, la gestión de viajes, para el IAC es muy importante el tema de la gestión de viajes. Son casi todos investigadores que tienen colaboraciones en todo el mundo, pegan todo el día viajando. Es horroroso. Temas de firma electrónica, para después pasar a un portal y servicio de gestión documental y acabar en lo típico, ¿no? Que la dirección pudiera tener un cuadro de mando integral y una implantación de Data Warehouse. Esto es un poco lo que íbamos a hacer. Íbamos a hacerlo en fase, ¿no? Cuando veías lo que esto costaba decías, no, bueno, está bien, me gusta el Porsche, vamos a ver ahora si llegamos al SEA, ¿no? Y una de las cosas curiosas fue el plan director te decía lo que tú necesitabas, ¿no? Necesitabas organizar tus procesos, primero que nada, y montar un sistema informático que diera soporte a esos procesos. Y propone 4 sistemas de ERP, de Enterprise Resource Planning, son sistemas de gestión integral, ¿no? Nos hace un breve estudio de mercado y nos hace una comparativa de SAP, Oracle, OpenBravo y Universitas, ¿no? Que es parte del ERP creo que usáis en la universidad, ¿no? Realmente lo que más se ajustaba al IAC era SAP. Era SAP, porque al ser una administración pública, SAP tiene módulos específicos de administración pública. Entonces hay muchísimas cosas que no tienes que hacer. Es decir, cuando sale, por ejemplo, para el módulo de nómina, una nueva concepto de nómina para un empleado público, SAP te pone el parche y ya está. O cuando sale un nuevo tipo de contratación pública y tienes los módulos adecuados, SAP te lo pone el parche y en un porcentaje alto está resuelto, ¿no? Pero directamente lo descartaron por precio. Dijeron, SAP no, SAP es muy caro, olvídate, esto tú no lo puedes pagar, esto no es para ti. Oracle salía bastante bien valorado, pero Oracle, que tiene un montón, además en esa época, el 2008, estaba adquiriendo un montón de ERP. Empresas más pequeñas, estaban en una vorágine de compra, ¿no? No me acuerdo si incluso estaba comprando Sun Microsystems en esa misma época. Estaba horroroso, ¿no? Estaba a lo mejor para ellos, mejor en precio, pero aquí en España no tenían despliegues en la administración pública. Después OpenBravo también lo miró, era muy flexible, tecnologías actuales, pero tampoco tenían experiencias en implantaciones en la administración pública. Y Universitas pues no encajaba bien con el modelo del IAC, encajaba más concretamente con las universidades. Plantearon estas opciones y se fueron. Nos dejaron nuestro plan director y se fueron. Los precios que salían al IAC no le encajaron. Así que habíamos, con nuestro plan director y con un presupuesto, decir qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Vale, y ahora tenemos un dinero y ahora hay que salir con la cesta a ver qué me puedo comprar, aunque no me quepa todo en la lista, ¿no? Y el IAC decide cuál es el core suyo. Claro, tú no puedes montar cosas de proyectos si no tienes finanzas y presupuestarias, porque al final se tira de un presupuesto y hay que hacer contabilización. No puedes comprar por los mismos motivos y decide estos 4 procesos básicos, ¿no? Finanzas y presupuestaria pública, compras y contratación, gestión de personal, selección, contratación y nómina, y proyectos. Proyectos es por lo que se mueve el IAC. En el IAC todos son proyectos, manejamos un orden de 80 proyectos simultáneos, ¿no? Dijimos, muy bien, vamos a abordar nuestro proyecto con estos procesos. Y entonces
y vamos a sacar el modelo. Pero cuando empezamos a leer los estudios de los expertos, nos encontramos cuenta con un pequeño problema, ¿no? Yo creo, perdón, que esto es muy curioso, ¿no? O sea, yo para mí, como responsable de sistema, yo soy ingeniero informático, además de esta universidad, pues lo lógico que a mí se me planteaba es, vamos a hacer los procesos, ¿no? Vamos a ver exactamente cómo nosotros funcionamos y después la herramienta informática la hacemos como nosotros queremos que funcionen nuestros procesos, ¿no? Eso parece que es lo más razonable, ¿no? Vamos a hacer que la herramienta se comporte como nosotros queramos, porque la herramienta no deja de ser una herramienta. Y cuando empezamos a leer artículos, todo el mundo te recomienda lo contrario. Puf. Y es un motivo de costes. Es un motivo de coste. Si tú te arrimas un poquito a la herramienta que vas a usar, la parametrización que tienes que hacer es menor. Y por lo tanto los evolutivos y el mantenimiento te va a salir más barato. Entre los grandes casos de fracaso y después de éxito, había varias cadenas hoteleras, ¿no? Intentaron llevarse el ERP a sus procesos. A mitad del proyecto tuvieron que abandonar, renunciar a parte de sus beneficios que tenían los procesos para arrimarse el ERP. Y después de meditarlo mucho, pues tomamos un poco esa decisión. Dijimos, bueno, pues hagámoslo así, porque no vamos a equivocarnos como se han equivocado otros. Vamos a intentar copiar lo que esté bien hecho. Y así fue, nos fuimos a hacer, a adquirir un ERP y después un poco hacer la reingeniería de procesos ya pensando en el ERP que teníamos y por lo tanto haciendo renuncias ya a priori, ¿de acuerdo? Para intentar abaratar costes en el futuro. Eso creo que fue una buena decisión en ese momento, ¿no? El futuro lo dirá. Pero hacer un nuevo estudio de mercado, ya la primera consultora nos había hecho uno y nos había dado una idea, era complicado para nosotros. Nosotros tenemos mucha experiencia en proyectos de investigación, en el IAC estoy hablando, no en mí personalmente, pero proyectos de gestión no tenemos tanto, no sabemos muy bien cómo andar en la gestión de las empresas, las grandes consultoras, los fabricantes, cómo saber quién es el que mejor lo podría o quién podría caer. Así que una pequeña consultora que estaba especializada en negocio nos hizo un trabajo que tenía dos partes. Una primera parte que era hacer un estudio de mercado entre los ERP, algo parecido a lo que nos hizo la primera consultora, pero esta vez pidiendo oferta, que no es lo mismo. A mí me sorprendió esto un poco porque yo soy más sistemista que desarrollador y con latas está todo muy claro. ¿Cuánto cuesta esto? ¡Pam! ¿Cuánto cuesta esta latita que hace el routing? Esto firewall, tal. Con el software todo es bueno, más o menos, vamos a ver, hay que negociarlo, no sé cuánto. Entonces hicimos un estudio con oferta. Y el resultado fue, bueno, esta empresa, aparte de ese estudio de mercado con oferta, usó un análisis de brecha y tal, no me quiero extender mucho porque si no el moderador me va a matar, pero hizo un análisis de brecha, hicimos unas puntuaciones por módulos, funcionalidades, adaptabilidad, sacamos un ratio de parches, actualizaciones, fue un estudio profundo. Y también nos hizo un trabajito de hacernos los pliegos técnicos, porque los pliegos técnicos, cuando hay mucho dinero, como es un proyecto de este tipo, hay que hilar muy fino, muy fino, ¿de acuerdo? Con el contrato. Me he saltado algo. ¿Saben cuál salió? El que habían descartado la primera consultora. Salió SAP. Y lo más curioso es que, aparte de adaptarse a nuestras funcionalidades, que yo no es que te defienda SAP, tengo mis críticas hacia él bastante, ¿no? Fue el más barato después de la negociación. Yo no entendía nada, pero así fue. Así que adquirimos SAP. Mucho más barato. Pero alguien más caro, no lo puedo decir. Más barato que otros. ¿Vale? Increíble. Y en 8 de marzo del 2010 empezamos nuestro proyecto que se llama IAC Gestión, ¿de acuerdo? Que es el proyecto de la implantación de un sistema de gestión integral, al menos en fase 1 para el IAC, para que pudiéramos hacer lo que realmente le interesa al IAC. El IAC no es una empresa que se dedica a IT, es una empresa que se dedica a investigar. El IT es solamente un servicio, ¿no? Lo tenemos muy claro. Estos son los órganos de gobierno. El proyecto es un proyecto en el que intervienen muchas personas. De manera activa, diaria, 37 personas. Solamente del IAC, ¿de acuerdo? Y estos son los proyectos, los órganos de gobierno que se formaron. Un comité de dirección, mixto entre la consultora y la dirección del IAC,
un comité de seguimiento en el que participaba yo, pues yo tenía el rol de jefe de implantación, y después teníamos 2 oficinas técnicas. Una oficina técnica con, bueno, ya aparece el nombre de la consultora, Seidor es la consultora que nos está haciendo el proyecto. Y nosotros en Pliego valoramos mucho la participación del fabricante. Vale, esto es una cosa que no es tampoco habitual en todos los proyectos de implantación de ERP. De hecho, los licitadores se nos tiraron al cuello cuando lo pusimos, porque el fabricante les coge un pedazo de la tarta que ellos se llevan, ¿no? Puntuamos mucho que el fabricante tuviera una oficina técnica. El motivo es velar que no se salgan del estándar que marca SAP. Y eso, aunque se pague al principio, creo que es una cosa muy positiva que tenéis que tener en cuenta. Cuando implantáis un ERP, no es el proyecto de implantación lo caro. Donde está realmente lo caro es en el mantenimiento. Y como te vayas de madre y ellos metan código donde no deben, después es imposible hacer una aplicación de un parche, imposible hacer una migración, es dolorosísimo. Así que el fabricante iba a una oficina que velaba por la calidad de su normativa y por lo tanto tenía un poco que velar que todo estaba en marcha. Y después hicimos un equipo funcional con consultores, parte del equipo IT con usuarios clave y una parte de sistemas también. Es muy importante porque hicimos incluso una cosa que nosotros llamamos el equipo conductor. Un proyecto de implantación de un ERP, un software de gestión que implica a todo el mundo en la casa, en el IAC, necesita de una gestión del cambio enorme, enorme. La gente tiene un rechazo terrible a meterse en un sistema y dejar de hacer las cosas como las tenía. Así que el equipo conductor se dedicó a suavizar, y yo lo llamo los evangelistas, porque lo que trataban era un poco de ir a los usuarios y irlos poco a poco, mira, esto aunque veas que al principio es difícil, hay una serie de fases por la que pase, la de la negación, la de la ira, la del sometimiento. Bueno, hemos estudiado psicología por un tubo, ¿vale? Y meditación para aguantar algunas broncas también. Y que actuaban un poco de canal con los usuarios, ¿no? Esto era un poco los órganos de gobierno, no me extiendo más aquí porque, bueno, tampoco tiene mucho sentido. Y en el alcance, un poco, pues ya lo he contado. Nosotros nos íbamos a dedicar, esto era la parte del proyecto concreto, pero en los procesos íbamos a hacer gestión de la contabilidad, ejecución presupuestaria, contratación y compra, recursos humanos y proyectos. Esto lo vamos a implantar también en SAP, porque el proyecto no es un proyecto de implantación SAP, llevaba consigo toda una primera fase de reingeniería de proceso, que fue terrible también, pero bueno. Ese es el alcance. La metodología que usaron es la metodología para análisis de procesos, un poco lo ofertó la consultora que nos hizo la reingeniería. Hicimos un poco un estudio de la situación actual y unos mapas de procesos actuales, ellos llaman el ASIS, situación actual. Después proponían sobre esos procesos mejoras, lo llamaban el to be, el proceso to be a implementar. Y después hacían un despliegue de los procesos, modificaban los roles de las personas, cambiaban funciones y decían cómo íbamos a hacer las cosas. Y después, una vez que teníamos la reingeniería de procesos hecha, pues nos íbamos un poco a la implantación en la herramienta SAP. Y aquí seguimos un poco la metodología estándar que nos proponía el fabricante, que es ASAP, ¿no? Accelerated SAP, ¿no? Un poco parte de hacer unos diseños, toma de requisitos, preparación de documentación. Ellos lo llaman la toma de requisitos y el diseño, el Business Blueprint. Después la construcción, pruebas unitarias, integradas, arranque y soporte. Vale, de manera muy básica. Todo en paralelo, como les digo, con gestión del cambio y una oficina técnica que medía la calidad del proyecto. Esto es una cosa muy importante cuando el proyecto se alarga de 1 a 2 años. Nosotros semanalmente 2 veces medíamos los riesgos que tenía el proyecto. Teníamos parametrizados cuáles eran los riesgos. Ausencias de las personas, documentación sin calidad, se medían los riesgos y se sacan unos KRIs, que se llaman, unos medidores o indicadores de calidad del proyecto. Cuando los ratios bajaban de ciertos umbrales, pues había que elevar a comité de seguimiento y a comité de dirección para tomar medidas oportunas, ¿no? Estuvimos meses diseñando los medidores de riesgos y de proyectos. Tengo 5 minutos, wow. Bueno,
Para hacer todo esto tuvimos que hacer un esfuerzo terrible. El equipo de la casa lo formamos y lo integramos directamente en el proyecto desde el principio. ¿De acuerdo? Hicimos un plan de formación específico para nuestros ingenieros y pusimos cláusulas en el pliego directamente para involucrarnos en el proyecto. La consultora estaba obligada a hacerle transferencia de conocimiento. En lo que refiere a sistemas, lo hicimos. La instalación de sistemas completa, aquí tengo algunos, de manera online, por teléfono, con el consultor y compartiendo el escritorio. Después elaboraron la documentación y nosotros reproducíamos aquellos procedimientos más importantes. ¿Vale? En la parte funcional fue completamente diferente. ¿Por qué? Porque el equipo funcional, que eran nuestros desarrolladores, tuvimos que hacerle toda la formación de los procesos. Hubo que explicarles contratación pública, hubo que explicarles cómo se hace una nómina en personal de la administración pública, cursos de formación de finanzas y de presupuestaria pública. Fue terrible para ellos. Y después de parametrización. Ahora mismo estamos con las transferencias de conocimiento todavía, pero ya tienen un cierto nivel porque la idea y el objetivo del IAC era poderse en el futuro quedar con el mantenimiento completo de la aplicación y no depender de una consultora externa. Bueno, sobre sistemas voy a contar muy poco. Solamente les voy a decir que los que conozcan un ERP siempre hay 3 entornos diferentes: desarrollo, donde se hace la aplicación; calidad, donde la testean los usuarios; y producción. Y el total de sistemas que tenemos son todos esos que aparecen en la pantalla. En desarrollo tenemos 4 sistemas, bueno, el SRM realmente lo hemos quitado ya, en calidad 1 y en producción entre portales, application server, el propio ERP, el solution manager, tenemos 16 sistemas, ¿no? En recursos informáticos, pues esa es la capacidad que estamos consumiendo, ¿no? Actualmente nuestro sistema SAP se come 34 CPUs virtuales, 192 gigas de RAM y 3 teras de disco, ¿no? Y en licencias, solamente sin contar las de SAP, estamos consumiendo todas las que veis en esa transparencia. Es una barbaridad. Aquí no me extiendo mucho porque a mí no me gusta hablar de números, sino un poco más bien del proyecto. Ya me he enrollado bastante. Y esto es un poco las horas que hemos gastado y los recursos, ¿no? Un poco quería ponerles esto, ¿no? Fijaros qué barbaridad. Llevamos 2 años, 37 personas hemos gastado todas estas horas. Hemos arrancado hace 2 meses. Yo espero que merezca la pena porque si no, esto va a ser terrible, ¿no? Y por último, decirle que, bueno, lo hemos pasado mal, ¿no? De hecho, el arranque fue doloroso. A principio de años acabamos con las cargas de maestros y datos vivos, porque lo que tienes en las aplicaciones obsoletas las tienes que cargar en las bases de datos. Eso es terrible, terrible. Y estamos ahora mismo organizando ya el helpdesk. Tenemos montado sobre el propio helpdesk que usamos en los servicios informáticos comunes, pues el nivel 1 nos da nuestro propio helpdesk. El nivel 2 hemos hecho un combinado. Tenemos ahora mismo usuarios de compras, finanzas y presupuestarias, por ejemplo, el jefe de contabilidad o el jefe de contratación da soporte en el helpdesk, porque nosotros damos soporte también a los procesos, ¿vale? Y nuestros funcionales, y en el nivel 3 pues están solamente los consultores y los técnicos de SAP. Y bueno, eso yo es un poco lo que les iba a contar. Espero no haberlos cansado mucho. Si tienen alguna pregunta, yo entiendo que lo más, si queréis que hablemos de números, hablamos de números en otro día, pero es contar un poco cómo ha ido el proyecto y cómo nos hemos organizado. No, gracias, Carlos. Si no te importa, si al final ahorramos algo, hacemos las preguntas al final del bloque, solamente para no ir para apurando. No liarla, que se dice. Si no te importa. ¿Vale? Bueno. Después tenemos una mesa redonda, ¿no? Que sí.